Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bueno, os voy a hablar de la mediunidad, aunque es un tema muy ampliamente tratado y expuesto pues por muchas corrientes espíritas y por otras corrientes que no lo son, pero creo que es un tema que siempre viene bien recordarlo y refrescarlo en la mente, y espero pues que nos sirva de mucho. Bueno, pues a ver, somos cuerpo material, mente y alma y espíritu cuando estamos encarnados. El espíritu vive dos realidades diferentes, en dimensiones distintas. Una cuando está encarnada y otra cuando está desencarnada en el mundo espiritual. A ver, así, estas experiencias que se viven cuando el espíritu abandona el cuerpo y pasa a vivir a otro plano distinto, la conexión con el mundo de la materia se le hace muy difícil y necesita del fluido animalizado del hombre para poderse luego mostrar y manifestarse. De ahí la mediunidad. El hombre hace de intercambio entre esos dos planos o realidades. La mediunidad es un atributo del espíritu. Todos de alguna manera percibimos en mayor o menor grado a los espíritus y por lo tanto es una facultad, no un privilegio, inherente a todos los seres humanos, un patrimonio del alma inmortal y un elemento renovador de la situación moral del ser terrestre, que un día se manifiesta de una forma ostensiva de lo habitual y luego también generando un patrimonio más amplio hacia el mundo objetivo. Perdona, que me he comido una esta. A ver, un elemento renovador de la situación moral del ser terrestre que un día se manifiesta de una forma más ostensiva de lo habitual a medida que se perfeccionan los sentidos sensoriales, generando un patrimonio más amplio hacia el mundo objetivo. Se amplía la embrionaria percepción extrafísica, permitiendo y surgiendo la naturalidad de la mediunidad. Como es un atributo del espíritu, un patrimonio del alma inmortal, es correcto decir que todos somos médiums, puesto que todos somos seres espirituales, aun siendo todos en distintos niveles. La facultad se manifiesta en unos de una forma ostensible y en otros permanece en germen toda la vida. Si bien es cierto que la misión mediúnica tiene sus trastornos y sus dolores luchas, pero constituye una de las más hermosas oportunidades de progreso y de redención que Dios otorga a sus hijos. Desde que existen los hombres, existen los espíritus, y si estos han podido comunicarse, lo han de haber hecho en todos los tiempos. La historia, las religiones, así nos lo confirman. Los fenómenos mediúnicos no nacieron en el espiritismo, siempre han existido, pero vino a explicarlos, a quitarle el velo sobre aquello que hasta entonces había sido desconocido para todos. Solo cuando Allan Kardec estableció las luces de la comunicación mediúnica, estudiándola, reglamentándola e investigándola, es como se tomó carta ciudadana entre los hombres. Nos podemos preguntar si evoluciona la mediunidad. La mediunidad no evoluciona en su proceso de ejecución en el plano físico, es decir, en sus facultades, sí en cuanto a las variedades y modalidades que presenta. Tuvo que someterse a un proceso lento y gradual de evolución a través del tiempo para llegar a la realidad de hoy. Los fenómenos psíquicos de la mediunidad se encuadran en dos categorías diferentes: mediúnicos y anímicos. Los mediúnicos, aquí el sensitivo colabora con los espíritus desencarnados, cediéndoles su cuerpo físico temporalmente, y hay veces que algunas personas son atraídos por ellos, ellos se incorporan en ellos sin su consentimiento también, esto también puede suceder.
con el fin de que el ser desencarnado que no dispone de su cuerpo material pueda comunicarse con los encarnados. Aquí percibimos con los sentidos del grado de mediunidad o sensibilidad de cada uno. Los anímicos, este fenómeno está producido por el propio espíritu del médium, aunque provisionalmente algunas veces en colaboración con el soporte de los espíritus desencarnados. Aquí percibimos con nuestros propios sentidos. Es por él interpretada y transmitida la comunicación. Kardec, en el libro de los espíritus, denomina algunos fenómenos anímicos como fenómenos de emancipación, porque aquí el alma se emancipa y entonces actúa por sí mismo. El espíritu se manifiesta más libre, más independiente, estando emancipado. Hay una gran variedad de mediunidades, 70, 80, muchas, pero yo he elegido 4 que me parece que nos pueden orientar mucho. La mediunidad de prueba, la mediunidad espontánea, ya en fase activa, la mediunidad natural, sin desarrollar, y una mediunidad que podemos llamar voluntaria, que ahora explicaré cada una de ellas. La mediunidad de prueba es la más común. Aunque no lo merezcamos, Dios en su infinita misericordia nos puede dar la oportunidad de la mediunidad por petición propia, que nosotros la elijamos. Algunos espíritus, antes de reencarnar, con el motivo de adelanto personal, solicitan esta prueba con el fin de corregir parte de los errores cometidos, rescatando deudas del pasado en otras encarnaciones, para evolucionar un poco más deprisa. Por lo general, los medios de prueba son espíritus muy endeudados con la ley divina. Hacer el bien a nuestros semejantes a través de la mediunidad será uno de los propósitos más destacados. Teniendo en cuenta que no hay reglas fijas para ello, suele aparecer sin avisar y más bien bruscamente, surgiendo de la noche a la mañana. A veces puede aparecer después de la pérdida de un ser querido, de algún accidente, alguna enfermedad grave, algún trauma psicológico, etc. Encontrándose las personas con algo que no esperaba, que no suele comprender y que no sabe qué está pasando, sin encontrar explicación de momento, hasta que la búsqueda lo lleve al conocimiento, que estará acompañada del mundo espiritual, como alivio, aunque pase desapercibida para ellos. A partir de entonces, en sus manos tiene la posibilidad de ayudarse a sí mismo y a los demás. Siempre emprende el cometido que vino a hacer. Si emprende el cometido que vino a hacer y realiza su compromiso, se encontrará satisfecho y feliz de ello. Y cuando llegue al mundo espiritual, dará cuenta de su misión cumplida en la tierra. Luego, la mediunidad natural en fase activa. Es totalmente contraria a la anterior. Esta se debe a una cuestión de evolución espiritual del ser que la manifiesta. Estos sujetos están en contacto con el mundo invisible, sintiéndose identificados con él, aún encontrándose encarnados. Este tipo de mediunidad suele manifestarse a muy temprana edad y acompaña al individuo hasta el último momento de la vida física. La mediunidad natural activa es un ejemplo claro de conquista del bien, debido a su buen comportamiento a lo largo de sus vidas pasadas, así como en el mundo de los espíritus. Es una conquista ganada con esfuerzo y tesón. No es ni un don ni una gracia. Personas muy específicas tienen adquirida esta mediunidad. Estas personas ya vienen con un cometido a la encarnación, muy concreto de trabajo y de ayuda. Y podemos mencionar pues, a Francisco de Asís, a Juana de Arco, Teresa de Jesús, etc. Cuando una facultad natural se exterioriza espontáneamente en un individuo, hay que dejar que el fenómeno siga su curso. La naturaleza es más prudente que los hombres. Necesita ser cultivada, ser desarrollada y entrenada con el fin de que manifieste todo su potencial. Que lo conseguirá con el trabajo y con el paso de los años también, pues que normalmente todos los medios tienen que limpiar unos canales mediúnicos que tenemos para ese desarrollo. Luego hay una mediunidad que a mí me ha parecido interesante ponerla, que es
no es que esté clasificada como tal, pero es interesante, la mediunidad voluntaria. Hay personas que en momentos muy concretos de su vida tienen algunas experiencias esporádicas. Por algún motivo que desconocemos, después de esto desaparece y ya no vuelve a surgir. Pero estos sujetos voluntariamente deciden trabajar la mediunidad convencidos de que su facultad es real. ¿Pueden hacerlo? Sí, por si la facultad surgiera en algún momento. Si esto no fuera así, sería mejor abandonar hasta nuevas manifestaciones si las hubiera. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de desarrollos para no ser juguetes de la imaginación. Me parece que deberíamos reflexionar sobre este tema porque suele ser a veces muy habitual. Ha sido objeto de estudio por muchos, pero solo nuestro codificador Allan Kardec, con la publicación de su excelente inaculable libro de los medium, ha sido capaz de dar una explicación lógica, racional y acertada sobre los fenómenos mediúnicos. Debemos saber que no es un instrumento de magia, es una fuerza mental, un talento creativo del alma, una capacidad de comunicación y de interpretación del espíritu y un imán del propio ser. Con esta capacidad, muchas personas pueden recibir comunicaciones, percepciones, sensaciones, videncias de los seres desencarnados que se encuentran en el mundo espiritual. Ciertos médiums también pueden desplazarse espiritualmente a esas realidades, ver y participar de lo que allí ocurre. Entran en otros estados de conciencia de lo habitual. La mediunidad es una facultad neutra, presentándose a través de personas dignas o como extravagantes. Los fenómenos que producen resultan siempre de las cualidades morales de sus portadores. Por eso muchas veces yo he oído decir, ay, pues esa es medium, pues mira, pues anda con lo que hace, con lo que... La mediunidad la elegimos, la traemos y nosotros luego nos comportamos como somos. Que sepamos que no hay mediunidad sin la intervención del periespíritu, del espíritu que es el quien se comunica con el medium. Es necesaria esa simbiosis para ejecutar esa comunicación, aunque en su ejecución intervengan otros factores. Al ser una facultad orgánica necesita un medio de conexión, siendo la glándula pineal el órgano sensorial de la mediunidad, produciendo un mecanismo biológico. Se ha hecho la comprobación entre los cristales de apatita presentes en la glándula pineal de los médiums y los cristales presentes en personas que no habían desarrollado la mediunidad, llegando a la conclusión de que los médiums de psicofonía, clarividencia o psicografía, etc., tienen más cristales de apatita en la glándula pineal. Y además se observó que la actividad cerebral y su flujo sanguíneo estaba aún aumentado en esta región. Son como un teléfono móvil que capta las ondas de todo tipo de radiación magnética que vienen de otra dimensión. Estos rebotan en los cristales haciendo el secuestro del campo magnético y transmitiendo la información a la corteza cerebral para la interpretación del mensaje. Hay otro ejemplo que también me parece interesante, que es como una radio. El locutor no entra dentro de la radio, del receptor. Lo que entran son las ondas que se emiten donde está el locutor. Nos dice el INTE 209 del libro de los medium que la pureza de la intención y el deseo y la buena voluntad bastan, demostrando que estos argumentos orgánicos son necesarios para un desarrollo mediúnico sin que haya creencia o no, sino una predisposición. Por eso, ni todos los médiums son espíritas, ni todos los espíritas son médium. Se puede ser un gran espírita sin ser médium, pero yo opino, como muchos compañeros después de la experiencia, que es muy difícil ser un buen médium sin conocer la doctrina de los espíritus.
Síntomas que tiene. Como hemos comentado antes, es un despertar que puede aparecer espontáneamente en cualquier momento y a cualquier edad. Si está en espera el trabajo mediúnico, surgirá de la manera más natural. Se puede detectar la mediunidad mediante características especiales. Puede confundirse con síntomas de ciertas psicopatologías como las alucinaciones, visiones y otros síntomas de personas enfermas mental y psicológicamente. Diferenciarlas será un papel de esclarecimiento y de mucha lucha por la similitud que existe entre todas ellas, causando a muchas personas unos trastornos sociales que le pueden llevar al psiquiátrico. Muy sutiles e intensas, en determinadas ocasiones, algunos de estos síntomas generan malestar y amargura, alteraciones, inquietud y trastornos depresivos, mientras que en otros momentos surge en forma de exaltación de la personalidad, con sensaciones desagradables en el organismo o actitudes injustificadas, todo esto como consecuencia de la influencia espiritual de la que se es objeto. Hay causas accidentales que pueden surgir con la mediunidad, las alteraciones psíquicas y orgánicas del médium, como la tristeza o la alegría, síntomas de pena sin un motivo aparente. En momentos muy concretos de nuestra vida diaria es difícil concretizar si esas alteraciones son de uno mismo o del ambiente donde nos encontramos. Como puede verse en una fiesta, un entierro, un lugar donde los estados emocionales están muy alterados por conflictos de enfermedades o disgustos o estados de alegría. Estudiarnos a nosotros mismos es un papel importante y conocer nuestras reacciones naturales en nosotros, sin que el ambiente altere nuestra psique. Asimilar el efecto del ambiente puede deteriorar el perfil de nuestra personalidad. Nuestra mente puede alterarse por nuestra sensibilidad sensitiva sin darnos cuenta. Los que conviven con nosotros pueden dudar si esos actos están influenciados por esa parte mediúnica o es una reacción personal. El médium es una definición que se le atribuye a las personas que pueden servir de intermediarios entre los espíritus y los hombres. Un ser humano dotado de ciertas facultades especiales de sensibilidad. Es un medianero, un intérprete, un trabajador, un amigo, un compañero y sobre todo es nuestro hermano, con dificultades y problemas análogas y parecidas a cualquier otro hermano encarnado en la tierra. Aunque existen otras terminologías más ambiguas o inexactas como canal, contactado, iluminado y otras más para definirla, dentro de la doctrina espírita se usa el término medium porque es la que se ajusta más para definir a cualquier persona con esta facultad, sea espírita o no, y porque nuestro codificador así la denominó. Es un instrumento para que la comunicación se haga. Los médiums son sensibles no solo a los seres desencarnados, sino también a los sentimientos, incluso a los no expresados, y presiones de las personas encarnadas que están cerca de ellos. La persona que se dedica al servicio de la mediunidad debe hacerlo con dignidad, con fidelidad y sobre todo con honestidad. Los médiums no nos encontramos en un trofeo de triunfos angelicales, y sí en una competencia benéfica en busca de conquistas humanas. Su objetivo es buscar la luz de su espíritu, que se derrama de las experiencias que la vida le brinda, y no fenómenos artificiales que le pueden arrastrar al error. Todo en la vida es afinidad vibratoria, bajo las leyes magnéticas. Todo gravita alrededor de los centros de atracción, sustentadas por fuerzas específicas de evolución, y un medium trabajará a través de sus ondas evolutivas de vibración, dando esto paso a que debe estar en constante proceso de trabajo y estudio y buena conducta. La obra de la vida es de todos. Cada uno de nosotros, sin embargo, está situado en tareas diferentes y la mediunidad es una de ellas que elegimos para avanzar. La doctrina espírita siempre aconseja que la disciplina sea una base fundamental para el medium, una cualidad que definirá su postura. No hay disciplina sin sacrificio y el sacrificio
No es fácil para nadie, pero esta disciplina, aunque ejerza un control sobre el fenómeno, pero no al punto de inhibirlo o de deformarlo. El médium espírita deberá aumentar el conocimiento de las leyes que lo rigen. También estará logrando con su superación subir la ladera de la conquista de la humanidad. Hay personas que emplean su facultad con repugnancia, médiums imperfectos que no conocen el precio y el valor que se les ha concedido. La mediunidad no se encuentra entre los oficios del mundo. Cuando un médium decide convertir sus facultades en una fuente de ingresos monetarios y establece un comercio, cometiendo un delito del que el médium deberá esperar en el futuro los más dolorosos rescates. El mejor médium no es aquel que tiene más facultades, sino el que siempre está dispuesto a aprender y a servir. Esta es la que he dicho anterior. Los médiums están divididos en dos grandes grupos o categorías: los de efectos físicos e intelectuales. Los médiums de efectos físicos se les da a los que se traducen por efectos sensibles, dotados de capacidades de producir efectos materiales, ruidos, golpes, escritura directa, movimientos de cuerpos inertes. Unos son espontáneos, independientes de la voluntad de quien quiera que sea, otros pueden ser provocados, de los que el ectoplasma también, en algún médium, es conductor de utilizarlo en muchos efectos. Intelectuales es propio de los médiums que están capacitados para recibir y transmitir comunicaciones inteligentes. En este caso, el espíritu se sirve del material existente en el cerebro del médium. Encontramos una amplia variedad de ellos: auditivos, parlantes, proféticos, inspirados, etc. Todas las variedades participan más o menos directamente de una o de otra categoría, y algunas tienden a las dos. Si analizamos los diferentes fenómenos producidos bajo la influencia mediúnica, se verá que en todos hay un efecto físico y que a los efectos físicos se adjunta a menudo un efecto inteligente. ¿Hay mediunidades más importantes unas que otras y médiums más fuertes unos que otros? Existen médiums y mediunidades, y no son unos más que otros. La mediunidad yace unida a la propia vida del médium, no existiendo por eso mismo dos médiums iguales, aunque haya una semejanza de imprevisiones. No es el número de posibilidades lo que da importancia al médium. Lo que engrandece espiritualmente al médium es aquello que hace con las facultades que tiene. No hay médiums más fuertes unos que otros. Sí existen los que son más dedicados, más fabulosos, que renuncian a la materia efectuando el esfuerzo de autoperfeccionamiento. Es lo que les da el galardón, algo que todos podemos alcanzar. Un buen médium debe obligatoriamente evangelizarse antes de emprender las tareas doctrinarias de mediunidad, para que el auxilio personal no le falte, porque el mayor enemigo del médium es el propio médium. ¿Cómo debe ser la vida familiar de un médium? Debe ser natural y normal, pero en ocasiones puede surgir muchos inconvenientes. Las dificultades se presentan en la experiencia del médium con variedades personales. Supongamos que su despertar psíquico se presenta durante una relación de pareja. El desafío y la incomprensión del cónyuge puede reaccionar de una manera negativa a causa de su desinformación espiritual y de una mente racional sobre este tema. Esto hace sospechar que esto es solo otra prueba que el médium tiene que atravesar, exactamente en un periodo donde el médium tiene más necesidad de apoyo y comprensión y sobre todo mucho afecto. Esta nueva condición puede producir en la pareja disturbios o consecuencias más graves. Puede enfrentarse a la incomprensión de los hijos y de la familia. A veces ella o él niegan sus atributos espirituales porque se avergüenzan de ellos, tratando de ocultarlos ante todo para no ser juzgado.
Un dato curioso que algunas veces sucede es que el compañero posee un cierto nivel de mediunidad, aunque todavía no haya sido aflorado, porque no sea el momento. Y a raíz de estas circunstancias se activa y juntamente se complementan y se ayudarán en su camino de desarrollo. En su fase práctica es necesario, para realizar una buena práctica, que la persona sea un instrumento confiable, que no esté solo centrado en el fenómeno. Para ello tiene que evolucionar moral e intelectualmente. Sobre todo estudio serio, para obtener un conocimiento de lo que va a emprender. Este estudio le aportará todo lo que necesita, como conocer las clases de espíritus que se le pueden presentar, su proceso de manifestación y una cantidad de información necesaria para una educada mediunidad. La mediunidad recorre fases sucesivas en el principio inicial. En su principio de aprendizaje, el medium es sobre todo asistido por espíritus de orden inferior, cuyos fluidos aún impregnados de materia se adaptan mejor a los suyos y son más apropiados a ese trabajo. Será más o menos prolongado según la evolución y el trabajo del medium. Los centros espíritas no dejan de ser una escuela de aprendizaje, por lo tanto tendremos que tener paciencia, ejercitando el trabajo según esté estipulado en su centro. Primero, debemos acostumbrarnos a percibir los fluidos del espíritu, cómo se aproximan a nosotros, sintiendo el contacto entre los dos, haciéndonos sensibles al envolvimiento, como si nos abrazara. Después de este proceso, que será más o menos corto, le podemos dar paso a la manifestación del espíritu. Hablar con ellos mentalmente es buena idea y preguntarles quién es, si lo han traído o ha venido por su voluntad, en qué le podemos ayudar, y si viene agresivo, decirle que se comporte, o si no, le invitaremos a que se marche. Una vez que todo este proceso se realiza con asiduidad, nos iremos familiarizando con el más allá. No debemos desanimarnos con los primeros resultados. Los hermanos espirituales están con nosotros, mostrándonos su apoyo, y ellos ponen a prueba nuestra perseverancia, pendientes de nuestra educación psíquica, y en su momento adecuado podremos participar con hermanos con más evolución. Tenemos un protector mediúnico a nuestro lado, siempre con el ánimo de ayudarnos a ese desarrollo. Después de un periodo de preparación recogeremos buenos frutos. Estremecimiento, ráfagas de frío o calor, hormigueo en las manos, algunos miembros, temblores, dificultad para respirar, latidos cardíacos, sueños, náuseas, bostezos, ojos lagrimosos, etc. Síntomas que pueden aparecer en algunos medium, que irán desapareciendo con el estudio y con la práctica. Se realiza una buena comunicación mediúnica cuando, a través de la ley de los fluidos, por las sensaciones que el medium registra, durante la influencia que lo envuelve, pasa a identificar cuál es la entidad que a él se acerca. A partir de ahí se ofrece en una entrega tranquila, y el espíritu que lo conduce lo inspira hacia más allá de su propia capacidad, dándole levedad a sus ideas habituales, ofreciéndole la posibilidad de síntesis, que no le es común normalmente, canalizando ideas con las cuales no está acostumbrado y que ocurren solo en aquel instante de la comunicación mediúnica. ¿Cuál es la edad en la cual se puede, sin inconvenientes, ocuparse de la mediunidad? No hay ninguna edad precisa. Eso dependerá enteramente del desarrollo físico y sobre todo moral. Hay niños que con 12 años que se aceptará al menos que ciertas personas adultas en una mediunidad generalizada. Cuando la mediunidad es espontánea en un niño, es que está en su naturaleza y que su constitución se presenta para ella. Eso no es lo mismo que cuando es provocado o sobreexcitado. Los niños que tienen visiones se impresionan generalmente poco sobre ellas. Les parece pues una cosa natural y a menudo lo olvidan. Suelen conocer de antemano al espíritu que convive con ellos. Hay que ser cautelosos en este tema con los niños. Abstenerse es lo más aconsejable. No tienen la madurez suficiente para enfrentarse a ella.
Solo podrían causarles trastornos emocionales o tomarla como un juego, podían caer también en manos no adecuadas. Existen mediunidades a muy temprana edad. Los padres deben estar vigilantes, sin darle una importancia exagerada, estando a su lado, no provocando en ellos el desánimo. Yo aconsejaría sobre todo omitir que son invenciones suyas, porque tenemos mucha costumbre cuando venga niño, eso que te lo estás inventando. Bueno, porque entonces se atendría a no contar nada y volvería, en su íntima soledad, lo viviría de otra manera. Los niños, hasta los 7 años aproximadamente, tienen relación con el mundo espiritual de donde vienen con mucha frecuencia, más de lo que nosotros creemos. Su mente está más allá que acá. Este periodo, desde que nace hasta la edad citada, es el tiempo aproximado que el perispíritu tarda en acoplarse al cuerpo físico después del nacimiento. Sin embargo, su mente psíquica tendrá un proceso más tardío de acoplamiento. Dependerá luego de su madurez. En este periodo el niño nos puede hacer comentarios relacionados con temas espirituales, que serán naturales para él. Tendrán amiguitos invisibles, conversaciones, en solitario, compartiendo con el mundo espiritual ideas, vivencias, sobre todo con su guía espiritual. Algunos niños comparten con sus padres estas experiencias, no todos, pero bueno. Pasado el tiempo de acoplamiento, el niño cesará con esos síntomas y el que tenga mediunidad seguirá con ella según la función que traiga a realizar aquí en la Tierra. Hay libros espíritas publicados para niños que son un buen auxilio para la educación espírita infantil, con ilustraciones cuidadas, atractivas y sencillas, para trabajar con ellos en el hogar. En la pregunta 221 del libro de los Medium nos dice: ¿la mediunidad puede producir locura? Y nos dice: no más que cualquier otra cosa, salvo que exista una predisposición por la debilidad del cerebro. La mediunidad no producirá locura mientras ese principio no exista. Un buen sentido dice que es menester usar de miramientos bajo todos los aspectos. La facultad de la mediunidad no es el inicio de ninguna enfermedad, simplemente es un estado normal de la persona. Existen médiums con una salud muy firme y que si están enfermos será por otras cuestiones.